Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña el libro de Isaías, capítulo 7, versículos de 10 al 14 y luego el capítulo 8, versículo de 10. En aquel tiempo, el Señor habló al rey Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, hoy esta gran solemnidad de la Anunciación. Y aquí, desde esta primera lectura, fíjense cómo el Señor, en este caminar ya con el profeta Isaías, estamos anunciando esta salvación. Isaí ya, Yahvé que salva, quiere decir Isaí ya. Y es el Señor mismo el que habla. Habla a través de su profeta, ciertamente, y que le hace llegar el mensaje al rey. Quiere decir que todos nosotros somos reyes, queridos hermanos. Tenemos que escuchar lo que Dios nos dice a través de las profecías, a través de su palabra. ¿Y qué es lo que le dice? Eyeruré, amigo, eyeruré, va a hablar ya sea una señal, un signo. Porque Dios quiere regalarte un signo, una señal. ¿Qué le querés pedir? Le dice. Desde lo hondo del abismo o desde lo alto del cielo. Pide al Señor una señal. Bueno, primera partecita. Y ande ya esa señal de algo lindo que tiene que suceder en medio de nosotros. Primera parte. Segunda parte. Respondió ahora el rey: no la pido, no quiero tentar al Señor. Niñemos santo y te hagan de no voy a tentar al Señor, no le voy a pedir nada, porque yo quiero que Dios nomás haga lo suyo. Entonces le dijo el Señor, Dios, y por si mañana de Yara, escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres que ahora incluso le cansan a mi Dios. Quiere decir que para ese peñán de Yara y ponan de a ver qué señal vamos a hacer para demostrar que hacemos un camino de conversión. Dale, será. Añadimos santo y teo, no le voy a tentar al Señor. A las cuentas a mí. Va a violar usted entonces, se me cane o más entero ahí la ande lo llegan de. Pues entonces yo mismo les daré una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es la señal máxima, queridos amigos. Y hoy justamente que estamos con esta gran celebración de la Anunciación, la solemnidad de Dios que se encarna, Dios que entra en el seno de la Virgen María. Así es que, queridos hermanos, que también nosotros, ¿verdad?, nos abramos al amor de Dios, nos abramos sobre todo a esta propuesta que Dios nos trae, su misma encarnación, entrar en nuestra historia para que nosotros podamos cambiar. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.